Bueno, continuamos, no importa, ya sabemos qué es lo que pasa y vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Así es que conéctense, que vamos a seguir. Comiencen a conectarse y a reportarse porque vamos a seguir. Esta parte es muy interesante para que puedan entender qué es lo que en realidad está sucediendo en la economía de El Salvador, en la economía de... Y vayan conectándose, ya comenzaron a llegar nuevamente, que vamos a continuar, no nos vamos a rajar. Para mientras. Quiero la paz con todos unidos. Dame una luz. Bienvenidos a mi pena. Ayer no te saludé. Fariton Rueda, Vania, Cris, Javier de nuevo. Está prohibido dejarlos en el olvido. Quiero la paz, Un toque, voy a ir al baño. todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido. Cuántas flores nos cortaron, cuántas se arrancaron de un solo jalón. Cuánto vacío sin plazo dejó entre los brazos la separación. Unos andarán buscando, otros esperando a alguien que perdió. Donde vivirán soñando con el día que aún no llegó. El reencuentro entre el que se perdió y el que tanto lo buscó. Quiero la paz con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido. De donde me arrancaría Bienvenida Marlin, Fátima, Marisol, Oscar Alejandro, Jairo. le dolí. Quien cuando nombra mi nombre, la lágrima esconde y reza por mí. Sánchez Net, bienvenido. Oscar Hernández. El que dijo desaparecido, de pronto fui. Quien me extraña, quien me añora, quien me anda buscando ahora, con un retrato viejo de mí, del tiempo en que me perdí. Quiero la paz con todos unidos. Nada, ya que nos boicotearon, pero ya pusimos el aparatito ese que nos regalaron. Ayúdame a encontrar Comiencen a compartir, desaparecidos, porque está prohibido. prohibido dejarlos en el olvido. No hay sitio donde no he ido buscando a mi hijo, que el tiempo se fue. Tengo
estaba dormida en algún lugar. Desde que no está conmigo, media vida es lo que vivo, esperando su frente besar. Pero ¿cuándo va a pasar? Quiero la paz, con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido. Quiero la paz, con todos unidos. Dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido, porque está prohibido. Se oye la lluvia, dejarlos en el olvido, los techos de porque está prohibido. Bueno, muy buenas noches de nuevo a los que están entrando. Vamos a comenzar de donde dejamos el programa. Entonces vamos a cambiarle el título y le vamos a poner primera parte del 4 de noviembre del 2023 antes del nombre del primera parte del video, y a esta le vamos a poner segunda parte, porque recuerde que Radio República Internacional me retransmite en diferido para más de entre 4.500 y 7.000 personas que me miran todos los días en YouTube. Tenemos la gente de Twitter y esas cosas. Twitter, dicen eso, ahora se llama X, para que no andemos hablando raro, ¿verdad? Bueno, un comercial. El día de ayer, yo les dije que cuando yo llegué al Chipote al tercer día de que llegué, ya tenía 3 días de estar en huelga de hambre, porque yo me puse en huelga de hambre desde que llegué. El día 20 creo que fue, 18, 19, 20, sí. Me trasladaron a donde estaban las mujeres para bajarme la moral, pero no me dejaron en las celdas, en el Chipote, de esas donde estaban las mujeres, que son celdas con barrotes, que ven los pasillos, con barrotes, ¿verdad? Sino que me llevaron al fondo a la derecha y me metieron en una celda de castigo herméticamente cerrado con una puerta de acero. No tenés contacto ni con el día ni con la noche porque está herméticamente cerrado. Y esas mujeres comenzaron a pegar gritos, a apoyarme cuando se dieron cuenta que ya tenía tantos días de huelga de hambre, es humano. Y una de las que más gritaba y más me apoyaba, ahí estuve como unos 10 días en huelga de hambre. Mi huelga de hambre duró casi 3 semanas. Y era Violeta Granera. Violeta Granera, a quien yo ataqué. Porque yo defendía al Frente Sandinista, aunque estaba contra el danielismo, contra el chayismo, yo tenía la esperanza de recuperar aquel frente que nos enseñaron en los 70, ¿no? Con el engaño antiimperialista y la lucha contra los pobres, la pura mierda que nos metieron en la cabeza. Entonces Violeta era una de las mujeres que más me apoyó durante mi huelga de hambre y mi paso por esa galería de las mujeres. Me metieron en la galería de las mujeres. Ahí estaba Ana Margarita Vigil, estaba Julián Barahona, Tamara Dávila Rivas, que fueron compañeros míos, sus padres, el coronel Irving Dávila y la Seidy Rivas. Y estaba también, creo que María Oviedo, una mujer, aparte de luchadora, qué linda. Si a mí me dijeran qué tipo de mujer te gusta físicamente, yo diría la María Oviedo. Qué linda. Un abrazo a María Oviedo. Esas mujeres estuvieron conmigo y el día de ayer tuve 2 actividades. Una en la mañana que era físico-psíquica por asuntos médicos, y otra de asuntos políticos, por eso comencé tarde el problema. Entonces el día de ayer tuve la oportunidad, después de no verla desde febrero, que venimos a Estados Unidos,
de darle un beso y un abrazo a esa vieja luchadora setentona, Violeta Granera Padilla. Sé que me estás viendo y ahí hasta donde estás en Los Ángeles, un abrazote y un besote a Violeta Granera Padilla. Estuve con ella ayer y qué lindo volverla a ver. No la miraba desde febrero, ella venía conmigo entre los 222, una de las presas más icónicas, tal vez el preso más champú era yo, pues. Pero ayer estuve con Violeta Granera Padilla y qué rico se siente ver a una mujer que cuando yo estaba en huelga de hambre, recibiendo el maltrato del chipote, pegaba a gritos y le decían: ¡es ser humano! ¡Trátenlo como humano! Porque el maltrato que yo recibí fue uno de los peores. Cuidado, el peor de todos, porque era el traidor. Un abrazo a Violeta Granera Padilla. Bueno, sigamos. Entonces, este hombre, que los medios de comunicación se encargan de ponerlo como la última maravilla, que se llama Bukele, no es nada más que un militante del FMLN, con el cual crearon toda una fachada, porque en alguna medida las pandillas en El Salvador estaban relacionadas al FMLN. Las pandillas fueron utilizadas incluso para ganar las elecciones por el FMLN. Gobernaron 2 periodos, pero las pandillas adquirieron más poder. Tenían un ejército que no era el de ellos, que fue la diferencia del frente. Pero prácticamente el ejército no hizo política. Extrañamente, ya siendo alcalde de El Salvador por el FMLN y ya saliendo de la presidencia Mauricio Funes cuando se roban los 351 millones, pero está en El Salvador, llega Sánchez Serén, que en ese momento es el máximo comandante del FMLN, a presidente de El Salvador, y de la noche a la mañana, sin saber por qué, comienza por las redes un enfrentamiento entre Nayib Bukele, alcalde de la capital por el FMLN, y el expresidente, y se comienzan a acabar y le comienzan a crear la fachada a Bukele, y Bukele se vuelve contra Mauricio Funes, y era alcalde por el FMLN, y fundan un nuevo partido que en menos de 4 años se volvió una alternativa raramente, que se llama Nuevas Ideas. ¿Qué es lo que hizo el pleito entre Funes, que para mí es un compadre hablado, como los pleitos entre la Chayo y la Rosario? Fortalecerle la fachada de que es un maje que se le volteó al frente y ding y ding, bum, 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 bum. Y el FMLN solo saca el 12%. Extrañamente, cuando el FMLN pierde, tiene 2 periodos, 8 años de estar en el gobierno. Pudo manipular el organismo que dirige las elecciones perfectamente bien, porque es imposible que un partido en el poder como el FMLN, con una guerrilla, con un cachimbo de gente y los pandillas a favor de ellos y todo el rollo, solo saca el 12%, y toda la gente del FMLN se va a votar por Bukele. ¿Qué es lo que pasa? Que el FMLN, además que comenzó a hacer sus empresas y se corrompe igual que el Frente Sandinista, ligado al narcotráfico, ligado al ALBA, ligado, y ha muerto Chávez, y con las ratas de Daniel Ortega, con las riendas de toda la estructura de la izquierda en Centroamérica, en Nicaragua, necesitan cambiar esa posición de que ellos representan a los pobres y eso, y necesitan tener una estructura como que la de Daniel Ortega
hoy de que representan nuevos ricos y entonces se sacan de la manga a Nayib Bukele, siendo el candidato de San Salvador por el FMLN, crea un nuevo partido, entra públicamente por las redes, porque así comenzó el pleito, a pelearse, y búsquenlo, ahí están los pleitos entre Mauricio Funes y a decirse un montón de cosas. Le levantan el perfil, se independiza del FMLN, Arena está colorada, históricamente corrupta, por eso había perdido contra el FMLN, y toda la gente del FMLN se la lanzan, sobre todo el sector joven, a votar por Bukele y ponen a un FMLN en un nuevo gobierno con un nuevo nombre de partido a gobernar. Y comienza su primer lucha que lo hace famoso y es acabar con las pandillas. Una gran mentira. Una gran mentira porque las pandillas eran miles y miles organizados mejor que cualquier partido, con niños de 12, 13 hasta 60 y pico de años, con armas de guerra, y todos se dejaron capturar. Fácilmente se dejaron capturar sin oponer resistencia y echan como 40.000 presos. ¿Qué hizo en agosto, septiembre Bukele? Cuando la presión de la población comienza a agobiarlo, porque es lo que nos sacan los medios de comunicación que controla la izquierda, pero también a los que le dicen los progres en todos los países, comienzan a apoyar a Bukele como la última maravilla, la última Coca-Cola del desierto, el mejor presidente del mundo. Acabó con las pandillas y nunca se fijaron que las pandillas nunca se enfrentaron a balazos con los que los capturaron, siendo decenas de miles de pandilleros con armas de guerra, no hicieron oposición, se dejaron capturar y ahorita, entre agosto y septiembre, liberaron los primeros 5.000. No se dan cuenta de eso. Los primeros 5.000 los liberaron ahorita, hace un mes y pico. Bukele, ay, es que echó preso inocente. Y a ninguno les ha hecho juicio. Eso es lo interesante, que agarró millones de dólares de El Salvador para construir la cárcel más grande de América Latina y hacer un show de cómo los llevaba presos. Y esos presos no tenían juicio. No tenían juicio. Ninguno ha tenido juicio. Solo construyeron una cárcel que costó millones y no tenían juicio, ni han tenido juicio. Y ahora ya liberaron a 5.000. Échenme ese trompo a la uña. Y se está preparando para ser presidente nuevamente y hasta liberando a los pandilleros que van a ir a votar por él y que a lo mejor van a ir a presionar a la gente que van a votar por él. Entonces, toda esa aureola del mejor presidente es una soberana mentira, porque él viene de ser 2 periodos alcalde de 2 municipios diferentes, incluyendo la capital, por el FMLN. ¿Entienden? ¿Qué es lo que hizo? Se amarró con China. China les regaló un estadio. ¿Qué es lo que hizo? Echó preso a 2 o 3 presidentes de Arena y no capturó a nadie del FMLN. No se han fijado en eso. Comandantes del... ¿y a quién nombra embajador en Nicaragua? A Hugo Merino. ¿Quién es Hugo Merino?
el hijo de un hermano del comandante guerrillero José Luis Merino, jefe de Alba Petróleos en El Salvador, que hace actos y se reúne. Más, les voy a enseñar la foto, cómo camina Hugo Merino en Nicaragua. El embajador de Bukele. Yo no los estoy engañando. Ojalá que la tenga aquí. Miren a Bukele. Miren a Bukele. Cuando no era presidente y era alcalde de El Salvador, no les estoy mintiendo. Ahí lo tienen, miren. Ahí lo tienen. Con José Luis Merino, comandante guerrillero del FMLN y el jefe de Alba Petróleo en El Salvador. Ahí lo tienen, siendo alcalde de El Salvador por parte del FMLN y hoy presidente del supuesto nuevo partido. Ahí lo tienen, ¿ves? Ese es José Luis Merino, comandante guerrillero del FMLN. ¿Ya lo vieron? Ahí está con Bukele, miren, cuando era alcalde de El Salvador. José Luis Merino, conocido como el comandante Ramiro Vázquez de la Dirección Nacional del FMLN. Ese es Bukele. Y ahí está Merino. ¿Y quién era Merino? El jefe de Alba Petróleos en El Salvador. ¿Y qué Alba Petróleos? Parte de Albaniza, que dirigía Chico López en Nicaragua, que se la robaron con casi 5.000 millones que le metieron a la deuda externa de Nicaragua, y ahora andan regando y lavando el capital por Costa Rica, por Honduras, por El Salvador y Guatemala. Ahí lo tienen. Ahí está José Luis Merino con él, cuando era alcalde de El Salvador, comandante guerrillero del FMLN. Entonces yo no les estoy diciendo mentiras ni haciendo show. Su sobrino, Hugo Merino, es el embajador de Bukele actualmente en Nicaragua y se reúne con la juventud sandinista en la fiesta, en los bailes. Ya le voy a buscar la foto de Hugo Merino. Ya la voy a buscar. Por ahí ando. Ya la voy a hallar. Este Hugo Merino actualmente es el embajador de Bukele en Nicaragua, sobrino de ese comandante guerrillero que sale con Bukele. Entonces, déjenme buscarle la foto porque yo sé que las tengo. Hugo Merino en Nicaragua, en actividades, disfrazado de Bukele. Cuando le digo de Bukele, se dejó crecer la barba, camina con gorra. ¿Y por qué? Miren la noticia de derechos humanos.
No les estoy mintiendo. Está al revés. Liberan 7.000 inocentes en El Salvador. Porque ha sido todo un show la cosa de las pandillas. Todo un show. ¿Cuál es el problema? De que un poco de gente creen que la última maravilla es Bukele y lo ponen como ejemplo de presidente, lo cual es mentira. Bukele comienza y desde que comienza se hace al lado de China contra Estados Unidos. ¿Por qué? Pero a ninguno de los 60.000 que ha echado preso Clara Maya le han hecho juicio. Simplemente los echó preso y ya está. Y son pandilleros porque andan tatuados. Cuando se sabe que en los últimos 3 años, antes de Bukele, los extorsionadores andaban hasta con Biblia en la mano, con corbata. Por eso me puse de corbata y camisa, porque generalmente cuando me pongo de corbata me pongo saco. Porque así andaban vestidos los nuevos extorsionadores de las pandillas. Se habían convertido en una mafia de cuello blanco. Ya los de las pandillas no eran el problema, sino la mafia de cuello blanco. Pero vamos a la otra parte. ¿Cómo hizo para que las pandillas no se opusieran a que los capturaran? 60.000 piches echados presos, todos tenían armas, la mayoría tenían armas de guerra, se dejaron capturar y no pusieron resistencia. Y con eso convirtieron a Bukele en un héroe. Bienvenida Árabe, José Pérez, Mauricio Picado, Marlon Herrera. Es la última Coca-Cola del desierto. Pero cuando comienzan las sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega, él sospecha que lo puede sancionar, porque lo primero que hace es que se le para a los gringos, se declara a favor de los chinos, les regala un estadio que no lo han construido los chinos, mientras que a los ticos se los comenzaron a construir y se lo hicieron ahí nomás, y tienen el mejor estadio de béisbol, de fútbol de Centroamérica y uno de los mejores de América Latina, con techo hidráulico que se cierra para poder jugar cuando está lloviendo, los ticos. Por eso los ticos están inventando el mercado mío de Costa Rica. ¿Entienden? Ya me lograron penetrar el otro sistema, esos hijueputas rusos son campeones. Entonces les voy a contar la otra historia. Para el 2021, en abril, está la pandemia y los pequeños y medianos empresarios y familias con comercios porque Bukele fue en Centroamérica el más duro de la pandemia y quiebra a todo el mundo, pero la mayor parte de la economía es degenerada. Entonces, y tengo la señal salvaje,
imagínense. Ahí está, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Francisco Adolfo, bienvenido. Oliver Peralta, bienvenido. Ángel Polanco. Entonces, ¿qué pasa? En abril del 2021, y no son tapas, yo no ando como algunos hablando mierda, ¿verdad? Pero no me voy a enfrentar con nadie, ¿verdad? Además, mi programa no es de cuecho. Miren, ahí está el titular. Bukele desvió un préstamo del BESI para convertir en Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa? Él siente que como se le está parando a Estados Unidos, pero no porque es patriota, sino porque es un militante del FMLN que lo han metido en otro partido que necesitan que el FMLN no gane porque se va a quebrar económicamente, y le aprueban un préstamo de 600 millones post-COVID para ayudar a la pequeña y mediana empresa y al comercio informal y a las familias con un préstamo de 600 millones de dólares para beneficiar a 4 millones de salvadoreños. Se lo aprueban en abril del 2021. Ahí está. Léanlo al revés, pero ahí está. Mírenlo. Gobierno desvió 200 millones para comprar Bitcoin. Mírenlo. Préstamo del BESI. Bukele. Pero como los medios de comunicación lo están haciendo héroe, nadie le pone mente. Le dan 600 millones el BESI, le aprueban el préstamo en abril del 2021 por las consecuencias del COVID para favorecer a 4 millones de salvadoreños. Agarra el préstamo y se lo entregan tana catana en julio del 2021. $600 millones. ¿Saben lo que hizo? De esos 600 millones de dólares, y no les estoy mintiendo, ahí está el informe, ahí lo tienen, miren, aunque está al revés, solo 20 millones ocupó Bukele para la pequeña, mediana y comerciantes y familias informales, para los cuales estaba dirigido el préstamo, y 425 millones los designó para necesidades particulares de su gobierno, entre los cuales agarró 200 millones y compró Bitcoin. Y se acuerdan, y salió inaugurando la ciudad Bitcoin y toda la vara. Pero aparte de eso, no solo compra e invierte 200 millones de un préstamo que es para beneficiar a 4 millones de salvadoreños, sino que los medios de comunicación, por querer hacer su héroe mediático, se quedan callados. Y entonces, ¿qué pasa? Nadie dijo nada de que el hombre desvió 425 millones para necesidades del Estado, y entre estos 425 millones, mejor no hables, Mauricio Picado, explícalo vos.
que hasta hoy estás comentando en mis videos, los otros los has hecho en privado y siempre te he cortado. Y entonces, 425 millones desvía para necesidades del gobierno, y esos 200 para comprar Bitcoin. ¿Por qué? Porque él sospecha que lo pueden sancionar y con la moneda esa del Bitcoin piensa evadir las sanciones. Y no solo eso, después invierte más. Y hay un techo entre los 425 y los 20 que le dio a la gente para ayudarle a las familias informales, a la pequeña y mediana empresa. Solo 20 millones de 600 más los 425 que empleó, son 445 millones. Hay 155 millones, no sabemos qué se hicieron. Y nadie dice nada. Ese Bukele. Pero de repente hay que votar en la OEA. Contra Daniel tiene 3 años, casi, de que no vota contra Daniel. Y supuestamente el hombre que venía a ser el honesto y el esto, y sale con el cuento, no, es que se meterse en los asuntos internos de Nicaragua. Cuando internacionalmente Daniel es condenado, las elecciones fueron declaradas ilegítimas, hay una represión, está declarado los crímenes de lesa humanidad y no ataca a Daniel, que supuestamente tiene escondidos y declaró nicaragüense o nacionalizó como nicaragüense a 2 sinvergüenzas que se robaron entre los dos más de 400 millones. Entre estos 351 millones de dólares que se robó Mauricio Funes y que los dos están lavando ese dinero en Nicaragua. Y que además de que los nacionalizaron sin tener el tiempo ni los requisitos que la ley exige en Nicaragua para poder nacionalizarte nicaragüense, los nombran a los dos asesores de Daniel con rango de ministro. Y no protesta Bukele. Se va con China. Y ahora, después de que criticó las dictaduras, ya le aprobaron, porque además copó, igual que Daniel Ortega, todas las instituciones del Estado, en contubernio con el FMLN, que se hace el chancho y se hace enemigo de ellos. Ni más ni menos, pena. No es que nos puede meter, es que ya lo metieron. Y el hombre en contra de Estados Unidos, el hombre a favor de China, el hombre a favor de Irán y los rusos. Y el hombre sigue abasteciendo el comercio interno de alimentos. Llámese carne, llámese granos, llámese lácteos de Nicaragua. En Centroamérica, para todos los que conocen esto, ¿quién es el máximo comprador de carne, de granos básicos y de lácteos? Es más, los salvadoreños son los que se producen la especulación de los precios dentro de los productores de Nueva Guinea, de chontales y huacos, de lácteos y de la carne y de los granos, porque ellos son, en Centroamérica, que le compran la mayor cantidad de granos a Centroamérica, en Centroamérica, al gobierno de Daniel o a los productores de Nicaragua. Entonces nos han metido un gol con Bukele. Pero qué extraño que Bukele no condena a Daniel
se hace aliado de los chinos, les va a construir un estadio que no lo han comenzado a construir, como se lo hicieron en 2 vergazos a Costa Rica, el estadio de fútbol. Pero que además de que los medios de comunicación le han aumentado el turismo porque lo han convertido en el país más seguro de Centroamérica, simplemente porque las pandillas son de la organización a la que verdaderamente Bukele pertenece, que es el FMLN. Pero ¿a dónde están las construcciones, la infraestructura de salud, de educación, de seguridad social, de aumento real de la calidad de vida de los salvadoreños? ¿A dónde está? ¿De dónde sigue dependiendo los salvadoreños en casi 10.000 millones que le van a entrar este año y que El Salvador es como el tamaño de Masaya como país? De las remesas de Estados Unidos. Igual que Daniel, maldicen la vaca y se beben la leche. Extrañamente tiene de embajador en Nicaragua al sobrino de un comandante guerrillero, que es Luis Merino, que se llama Hugo Merino, que se viste como Bukele, que anda en los actos Entonces, ¿se han fijado cómo bajó la violencia en El Salvador? ¿Se han fijado cómo bajó la violencia en Honduras? Pero ¿se han fijado cómo ha aumentado la violencia y las muertes de nicaragüenses en Costa Rica? Diario matan y asesinan Nicaragua. Ya no es noticia. La semana pasada fueron 4. Uno de ellos delante de toda la gente, a balazo en Cartago. ¿Por qué? Porque en Costa Rica es el país de Centroamérica donde más están concentrados los opositores al gobierno de Daniel, que ahorita es el rey económico de Centroamérica, porque igual que Humberto Ortega fue a crear varias empresas a Costa Rica durante 30 años, ahora el capital del ALBA, que se inició con 5.000 millones de dólares casi, y ahora son más de 10, con todas las ganancias que produjo en 2 décadas, tienen inversiones supermillonarias en Costa Rica, y es por eso que deciden entregar a disidentes que están acusando en Nicaragua, y los van a entregar. Han entregado desertores del ejército. Hay, y todo el mundo lo sabe, un grupo de sicarios como estación de inteligencia desde la Embajada de Nicaragua en Costa Rica que dirige Valdrayensky. Pero igual está el grupo donde está Venancio, el Chinchorro, Sobalbarro, en la frontera Jalapa-Honduras, donde asesinan a la gente y la van a votar a Honduras, que son anti-Ortega, que son los que ocupan para matar dentro de Honduras, que son parte del grupo del mismo sicario que me mandaron a mí a la casa, que lo digo, se llama Roberto Calderón Betancourt. Y les he presentado la foto del que me mandaron a mi casa días antes de capturarme. Y cuando se dio cuenta que lo estaban filmando, pues se decidió a no joderme, pero entonces lo publiqué. Entonces, el FMLN dirigiendo las pandillas, nadie se le opuso para que capturaran como a 60.000. Ya liberaron ahorita a 7.000 inocentes. Ya Bukele se está promoviendo como candidato, ya lo inscribieron para las elecciones del próximo año en contra de la Constitución salvadoreña. ¿No es lo mismo que ha hecho Daniel Ortega? Violando la Constitución se convirtió en candidato porque Daniel Ortega llegó a dominar el poder judicial, llegó a dominar el poder electoral, llegó a dominar el poder legislativo y el ejecutivo, que es lo que está dominando Bukele.
en El Salvador, cuando se pierde la independencia del poder, es teóricamente y científicamente está estatuido que nace en la dictadura y viene otro dictador y lo pone como el mejor presidente del mundo o de América Latina o de Centroamérica, cuando no tiene ni un solo proyecto de educación, de salud, de desarrollo social para las madres solteras, para la prole numerosa, para los indigentes. No hay un solo proyecto, solo que terminó con las pandillas y ahorita acaba de liberar a 7,000. Y está contra Estados Unidos, está a favor de China y no pelea porque le extraditen a los dos ladrones que se llevaron casi 500 millones de El Salvador y los están lavando en Nicaragua y que tienen cargos de ministro de asesores con rango de ministro Daniel Ortega, los dos expresidentes del FMLN, Mauricio Funes y Sánchez Serén. Aparte de eso, desvía 425 millones de los que se dan cuenta de un préstamo de 600 para la pequeña mediana industria y los comerciantes y los que trabajan de manera informal, y solo destina 20 del préstamo que le aprobó Dante Mossi, el famoso que le aprobó todos los préstamos a Daniel Ortega. Pero aparte de eso, Daniel Ortega, hoy en la prensa salió un artículo, pero como yo ya tengo más de 3 semanas de estarlo denunciando, igual que denuncié lo del ejército y todo, después la prensa y Confidencial sacan los artículos, a ellos les creen porque tienen reales y tienen cómo financiarse la audiencia, pues yo solo tengo un celular, pero el que estuvo denunciando todo eso fui yo antes que la prensa y Confidencial lo sacara, lo del ejército y todo el rollo ese. Comencé a denunciar de cómo se estaba extendiendo el capital mafioso de Daniel Ortega en Centroamérica hace como 3 semanas. Ya hoy salió un artículo donde la prensa prácticamente pregunta, ¿qué hace el sandinismo o el danielismo reuniéndose con los empresarios de Guatemala? Y miren la prensa de hoy, se reunieron con la Cámara de Comercio Italiana en Guatemala. Y hace más de 15 días les estoy diciendo, ya hay una avanzada en Guatemala. Se lo he venido diciendo, ¿sí o no? Hasta hoy la prensa lo sacó. Bueno, ellos van a tener más credibilidad y le van a dar los créditos. Pero el chino se lo viene diciendo hace más de 2 semanas. Inclusive le digo, ahí hay 2 de los que se llegaron a reunir conmigo cuando fundé la organización de Sandinismo Histórico Independiente. Uno de ellos es Montoya, coronel. Ahí llegó a subordinárseme porque estaba organizando el sandinismo independiente. Mentira, infiltrarme. Ahí está en Guatemala ya. Entonces, todo esto está girando hacia China. ¿Y quiénes son los que están dirigiendo el paquete? Daniel Ortega y su mafia, porque el capital con lo que se está financiando toda esta extensión de los chinos, de iraníes, de rusos, entre los que está Bukele, que es palestino, su padre, es el danielismo el que lo dirige en Centroamérica, y así tiene los reales con Humberto y toda su mafia también invertida en Costa Rica. Entonces se están convirtiendo, igual que Somoza, en el dominio económico de Centroamérica y en una base de operaciones de los rusos, de los cubanos, de los iraníes y de los chinos. Ahí, para cerrar, voy a hablar de la COT, que es la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado, que es la facultad para determinar a quién se le puede declarar organización terrorista o Estado patrocinador del terrorismo.
Existe dentro de esta oficina la facultad de determinar quién es Estado patrocinador del terrorismo. ¿Y cuáles son los requisitos fundamentales para que un Estado o una organización, llámese FSLN o Chay Orteguista en Nicaragua, puedan ser declarados organización terrorista o Estado patrocinador del terrorismo? Los requisitos son los siguientes para que la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado, COT, o pasen a ingresar la SSOT, la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que la tiene bajo su mando el secretario de Estado de Estados Unidos. Los requisitos son amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, la seguridad nacional o la defensa nacional, las relaciones exteriores o los intereses económicos de Estados Unidos. No están cumpliendo con todo eso. Irán contra Estados Unidos. Los chinos pretendiendo cumplir con la ruta de la seda, ya dominando a El Salvador, Honduras. Pero otra cosa, ¿no han visto cómo ha bajado la violencia también en Honduras? ¿Por qué? Porque en la última investigación que hicieron test europeos, que se las di a conocer hace más de un mes y se las voy a dar a conocer mañana para ampliar, se determina que el Frente Sandinista y su estructura nacional garantiza el paso del narcotráfico, pero aparte de eso tiene acuerdo con el cartel de los soles, con el cartel de la FARC y otros carteles, de que si quieren pasar libremente por Nicaragua, que es lo que hacen, solo quiebran billetes. ¡Ay, detectaron tantos billetes! Es el pago que les manda el narcotráfico. No deben hacer violencia en Nicaragua. Entonces, por eso Nicaragua es el principal punto de América y Centroamérica por donde pasa el narcotráfico libremente y no crean violencia. Por eso Nicaragua es de menos violencia en América, pero es un acuerdo con el narcotráfico. Ese mismo acuerdo ahora agarra premio y terminación Honduras porque pusieron un súbdito de Daniel Ortega de presidente, que aunque es su esposa la que ganó las elecciones, el que mande su marido, que es Mel Zelaya, y comenzó a bajarse la violencia en Honduras. Y el otro captura a las maras sin que las maras se le opongan, hace la mayor cárcel y manda como a 60,000 presos sin juicio y no tienen juicio, y ahora liberó 7,000 cuando se está lanzando nuevamente, violando la Constitución salvadoreña como presidente, y como ya controla el poder electoral como hace Daniel Ortega, le aceptaron ya su inscripción de candidato. Métanse a la cabeza. ¿Por qué Nayib Bukele contra los Estados Unidos y a favor de China? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué solo capturó a miembros de Arenas y de la Democracia Cristiana y a presidentes y los echó presos? Y el más joven de todos se murió en la cárcel, que era Flores. Y no echó preso a nadie del FMLN. ¿Por qué era candidato el FMLN en 2 municipios y de último en la capital? Y ahí se hizo presidente como candidato de un nuevo partido que de la noche a la mañana alcanzó la mayoría, y engañan al pueblo. Y ahora el Danielato va a tener el control económico de Costa Rica, de Honduras, que prácticamente ya lo tiene. Es más, fue a fundar empresas a Honduras que llegaron a comprar Lala, la empresa láctea más grande que había en Nicaragua, que tenía la perfecta, el esquimo y todo, y hace menos de 10 días una empresa hondureña es dueña de Lala, es una sociedad anónima testaferro de ellos. Y tienen de embajador al sobrino de un comandante guerrillero, José Luis Merino, que les enseñé la foto donde sale que se van a dar un abrazo con Bukele cuando Bukele era alcalde de San Salvador y no era presidente, y era militante del FMLN. Entonces,
Entonces, toda una estrategia de dominio que ahora ya están tratando con la Cámara Italiana de Comercio en Guatemala. Ajá. ¿Y quién es el embajador de Nicaragua en España? Mauricio Yeli. ¿Quién es Mauricio Yeli? Un italiano que hicieron nicaragüense en el 2009, Daniel Ortega, hijo de Mauricio Yeli, de la mafia italiana, de la logía P2, que son los que mandaron a asesinar a Juan Pablo I, porque los investigó sobre el caso del Banco Ambrosiano y el Banco del Vaticano. Entonces, se han rodeado de la mafia internacional y Bukele, por eso está en contra de Estados Unidos, a favor de los chinos y no condena a Daniel, porque Daniel es el rey económico ahora de Centroamérica, basado en el robo y la piñata del Estado nicaragüense, el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero. Y los medios de comunicación no se preocupan por investigar esto, sino por promover la venta de la noticia, nada más. Tenía muchos temas que tratar. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, oportunidad y libertades, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. No anden creyendo en santos que orinan cuando los santos son promovidos por los medios de comunicación. Viva Nicaragua pronto libre. Viva la unidad del pueblo nicaragüense contra la dictadura. A crear e impulsar la resistencia interna de Nicaragua. Todos por la libertad de Nicaragua, todos contra la dictadura. Patria libre para vivir. Daniel, Rosario, Zapera, que se rinda tu madre. Vamos a terminar el programa con musiquita porque fin de semana. Porque también creo que hay que tener un buen ambiente. Y ahí le va. ¿Quién sabe qué está pasando? Ya sé. Bueno, es posible, me tocaba, este teléfono no está en la protección del Wi-Fi, pero espérense. Saludos, Javier Arce. ¿Les pareció el programa? Todos contra la mafia, todos contra la dictadura. Que no me quiera, soy como quiero ser, y a nadie impongo mis ideas, y respeto las de cada quien, por muy extrañas que sean. Por eso soy como quiero ser.
senda. Bueno, para cerrar el programa, quiero hacerles algunas manifestaciones y expresiones de parte mía en el sentido de considero que Estados Unidos debe de comenzar ya a tomar medidas de fuerza, y no hablo de intervención militar, porque la Carta Democrática no lo permite, y la Carta Democrática precisamente fue impulsada por Estados Unidos, es una creación de Estados Unidos para evitar lo que se dio en los años 70 y 80, de copar los gobiernos por medio de luchas armadas, que al final de cuentas lo que trajeron fue atraso, muerte, y una lucha fratricida entre hermanos en América Latina. Y es por eso que se tiene que renunciar a posiciones ideológicas y asumir la responsabilidad ciudadana del que el problema en el caso de Nicaragua que tenemos no es un problema de izquierda ni derecha. Las izquierdas y las derechas son las que se han cagado en América Latina. Se cagaron en Cuba, el primer país donde supuestamente llegó una izquierda que extrañamente llegó a ser gobernada por el hijo de uno de los máximos millonarios y dueños de los más grandes ingenios azucareros de Cuba, como era el padre de Fidel Castro, de origen español. Y se murió cuando él se quiso morir. Son cosas de la vida, pero desbarató un país, porque lo desbarató Cuba. Independientemente que a Cuba, por sus casinos, por la prostitución internacional, por un montón, le decían la prostituta del Caribe, no podemos negar el auge económico que tenía Cuba. Al punto que cuando los cubanos batistianos, o como le quieran llamar, Arnoldo Bermúdez, bienvenido, llegaron a Miami. Miami era cualquier cosa y la desarrollaron. Y Miami tiene desarrollo económico, político, social, en algunas veces atrasados con las posiciones estas de izquierda y derecha, pero no vas a negar el desarrollo que ha tenido Miami desde 1960, 59, que llegó Castro y vinieron los cubanos
anticastristas a Miami. Y ahí nace un error tan grande que todos los países de América Latina en el pleito de izquierdas y derechas convierten en su centro de operaciones a Miami cuando allá hay un atraso político porque se quedaron con un atraso de 60 años de posiciones de derechas de los años 69-60 y los que están en contra de ellos con posiciones atrasadas de izquierda de los 50 y los 60 igual. Estas dos posiciones son las que se han cagado en los países de América Latina. Por eso, Estados Unidos avanzó y superó las posiciones de esa derecha anacrónica basada en las dictaduras militares y hoy en día Estados Unidos no tiene una dictadura militar en ningún país de América Latina, pero sí hay dictadura militar en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, producto y la promoción de ideas de 60 años de atraso. Entonces, quienes se han quedado atrás es una izquierda que ya no es izquierda porque son narcotraficantes, porque son multimillonarios y ultracapitalistas, porque son más capitalismo salvaje. Y ahí tenemos que mejores aliados, porque Estados Unidos ha avanzado en democracia, en la promoción, y los llamados de izquierda se han convertido en los principales violadores de derechos humanos, donde no nadie tiene derecho a organizarse, a opinar políticamente diferente, sino por eso miren 222 desterrados de ese año. No solo eso, nos quitan la que en ninguna parte del mundo y de acuerdo a la convención humano no puede ser, tiene derecho a una nacionalidad, no te le puede quitar más la de origen. Entonces las llamadas organizaciones de izquierda multimillonarias, entonces todas esas organizaciones de izquierda y las que están en el poder hoy son las atrasadas con posiciones de los 60 de lucha de clase y son multimillonarios contra la corrupción y son narcotraficantes y están en el crimen organizado. Y Estados Unidos está a la cabeza de la lucha contra todo eso. Está a la cabeza de los derechos humanos en América. Entonces nuestro principal aliado se llama Estados Unidos, sea republicanos y demócratas, ya no anden en esa paja. Los nicaragüenses no tenemos que meternos en ese pleito de izquierda, de demócratas y republicanos. Los que los quieran meter en ese pleito es que nos quieren mantener divididos aquí, porque la mayoría no somos ciudadanos americanos que podemos votar. No es mi problema, que es un problema del mundo, sí, pero aquí yo conozco nicaragüenses que están en las redes, que desde antes de la invasión de Israel están dedicados al pleito de Ucrania y Rusia, están dedicados ahora al pleito de palestinos e israelíes y además se dedican a aportar para la solución de los problemas que tenemos con la dictadura en Nicaragua. Y yo sospecho mucho que nos quieren desviar, que Ucrania, que Rusia, que Israel, que Palestina no sea nuestro principal problema. Ese es un clavo de ellos, que lo resuelvan ellos. Nosotros tenemos una dictadura que tenemos que derrotar y salir de ello, y no tienen por qué desviarnos la atención hacia Israel, a Hamas, a Ucrania, a Rusia. Que arreglen ese problema ellos. Nosotros tenemos un problema que se llama la liberación de Nicaragua y nos estemos agarrando vara. Y pónganle el ojo a los que dedican el 100% de su tiempo, siendo nicaragüenses, al problema de Israel con Hamas y con Palestina, al problema de Rusia con Ucrania, y no pone un poquito de seso ni aporta una sola idea por la liberación de la dictadura o
de la dictadura en Nicaragua. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoc. ¡Viva Nicaragua pronto libre! Recuerde, el problema electoral entre demócratas y republicanos es de estadounidenses. Nosotros necesitamos, sean republicanos o demócratas, a los Estados Unidos como aliados. No nos metamos en ese pleito. Nuestro pleito es la liberación y la democratización de Nicaragua. Patria libre para vivir. Daniel, Rosario, Chayal, Zapera, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.